El Sol emerge lento tras la negrura cósmica, cual monolito incandescente cuyo aliento se percibe hasta donde no hay aire. Su luz no es mera radiación, sino memoria viva. Porta miles de millones de años de gestación, extinción y renacimiento de la materia, como si cada grano de fotón recordara el calor que alguna vez tocó. Y es hacia allá, a ese mar ancestral y burbujeante de luz, que se dirige algo ajeno a nuestro sistema solar. 3 Atlas, el tercer cuerpo interestelar, proveniente de la gélida oscuridad más allá de nuestras fronteras estelares. Su nombre es un índice seco, un acrónimo fortuito, pero encierra una historia demasiado vasta para los informes de laboratorio. Se aproxima al Sol y ahora que su órbita casi se cruza con la de Mercurio, se transforma. En las pantallas de las estaciones astronómicas, las líneas de datos titilan. Los sensores registran fluctuaciones anómalas. La radiación aumenta de forma no lineal, palpita como un corazón. Como si esta roca, surcando el vacío a velocidades vertiginosas, viviera una existencia secreta. El Sol se refleja en su superficie, si es que posee una. Algunas imágenes muestran una estela difusa, semejante a un cometa. Otras, un vacío. En tomas con alta exposición, se vislumbra un contorno luminoso, cual membrana sutil, a través de la cual se filtra un resplandor indescriptible. Los científicos callan. Saben que la observación se torna imposible demasiado cerca del astro. Los datos se distorsionan, las señales se ahogan en la radiación. Y, sin embargo, 3 Atlas sigue emitiendo, no reflejando, sino emanando ondas térmicas que desafían la temperatura, la composición, incluso la lógica física. En ocasiones, un silencio peculiar invade los laboratorios científicos, cuando los hombres, habituados a cifras y ecuaciones, contemplan la pantalla no con desconcierto, sino con inquietud. No el temor a lo desconocido, sino lo que antaño se denominaba sobrecogimiento. Una sensación como si el universo mismo, por un instante, entreabriera sus párpados. 3 Atlas no pertenece a nadie, no deja rastros de civilizaciones, no porta mensajes, simplemente existe, y eso basta para zarandear nuestra concepción del espacio y el tiempo. Al entrar en la zona de dominio gravitatorio del Sol, su movimiento se vuelve errático. Los asteroides comunes se vaporizan a tales distancias, expulsando chorros de gas, perdiendo masa. Pero Atlas no pierde nada. Al contrario, su masa, según los espectrómetros, parece aumentar. La física desconoce tales procesos. Nada puede ganar sustancia en la corona solar, donde hasta los átomos pierden su cohesión. Pero todo apunta a que Atlas no se evapora, absorbe luz. Por un instante surge la idea. ¿Y si no refleja los rayos solares, porque los transforma? Quizás los recicla en energía que no abandona su cuerpo, energía que permanece en él, como memoria de un calor que nunca conoció. Cada minuto de acercamiento al Sol se convierte en un paso hacia lo prohibido. Allí, donde la temperatura supera millones de grados, donde hasta el metal se transmuta en vapor plasmático, este errante interestelar conserva una forma, o lo que en la Tierra llamamos forma. Las señales de los telescopios enloquecen. Los datos fotométricos danzan, como si alguien interfiriera el mismo flujo de fotones. Los astrónomos reinician equipos, revisan algoritmos, verifican cada línea de código. Todo es correcto. Pero la curva de 3 Atlas se asemeja no a una curva de calentamiento, sino a una oscilografía con un ritmo definido, un pulso, casi un latido. En los artículos científicos no se escribe sobre tales cosas. No hay lugar para metáforas. Pero, ¿quién se atreve a pronunciar en voz alta lo que muchos intuyen? Está vivo, no en sentido biológico, no como vida carbonada, sino en esa profunda acepción cósmica, que implica la propia capacidad de interactuar con la energía estelar y transformarse bajo su influjo. Quizás sea una antigua sonda, lanzada por una civilización desaparecida hace eones, tal vez un fragmento de un ente que opera fuera de nuestras leyes, de otro espacio donde la luz fluye de manera distinta, o posiblemente un fenómeno natural de manifestación de la materia
en un estado al que la física solo se aproxima a la singularidad cuántica en movimiento. Ahora está demasiado cerca del Sol y solo queda esperar. Esperar a que el fuego y el vacío revelen quién es en realidad. Si el Sol tuviera ojos, en este instante, quizás por primera vez en 1.000 millones de años, estaría mirando no a un planeta, no a un cometa, sino a algo equiparable, capaz de hablar su idioma. No empezó con fanfarrias ni descubrimientos mediáticos. No hubo destellos en las portadas ni conferencias sonoras. Solo el cielo sereno de Hawái y el frío objetivo del telescopio Atlas, escudriñando no maravillas, sino amenazas. Su misión es simple: buscar asteroides capaces de cruzar la trayectoria de la Tierra algún día. Y en una noche de marzo de 2019, un algoritmo detectó algo inclasificable. Al principio, solo era un rastro débil en el ruido digital, un brillo tenue, casi invisible, distinto a un cometa o un asteroide. El programa lo marcó como basura estadística, un error, una desviación. Pero horas después, otra observación registró lo mismo: un punto de luz en movimiento, moviéndose demasiado rápido. En los primeros días de observación, nadie intuyó que presenciaban la llegada del tercer visitante interestelar, después de Oumuamua y Borisov. Parecía tan solo un nuevo cometa, un trozo más de hielo y polvo extraviado en vórtices gravitatorios. Le dieron el nombre técnico 3 Atlas, donde Tri por el tercer interestelar y Atlas por el telescopio que lo encontró. Así nació una designación que más tarde se convertiría en el símbolo de algo mucho más extraño que el hielo y la roca. Cuando los primeros datos de su trayectoria llegaron al centro de planetas menores, los astrónomos se alertaron. El ángulo de entrada en el sistema solar era demasiado agudo. Su velocidad al límite de lo posible para cuerpos de origen natural. La curvatura de su órbita sugería que el objeto no provenía del cinturón de Kuiper ni de la nube de Oort. Venía de muy lejos, tal vez de otra galaxia, pero la rareza no radicaba en su origen, sino en su comportamiento. 3. Atlas no se comportaba como un cuerpo regido por leyes gravitatorias simples. Su aceleración se desviaba del modelo de Kepler, como si una fuerza invisible, suave, irregular, actuase sobre él, resistiéndose a la propia órbita. Cuando las imágenes del espectrómetro llegaron a los servidores de la NASA, el espectro reveló un tenue brillo infrarrojo, anómalo para un cometa común. La temperatura del objeto no se correspondía con su distancia al Sol. Estaba más caliente de lo que debía y emitía una luz suave y constante, sin destellos, sin evaporación. Los científicos no se apresuraron a sacar conclusiones. Al principio, pensaron en una eyección de gas, en la inestabilidad del núcleo, pero tras un mes de observación, nada cambió. La luz permaneció constante, y de repente se hizo evidente. 3 Atlas no solo reflejaba la luz solar, la absorbía. Cuando el equipo de observación publicó los primeros resultados, fueron recibidos con cautela. Después de Oumuamua, el mundo ya sabía cuán rápido la ciencia podía derivar en especulación. Aún así, algo inquietante se sentía en esos gráficos. Había una armonía esquiva en los datos, algo que no debía existir en procesos aleatorios. Cada noche subsiguiente traía nuevas imágenes. En ellas, el objeto parecía cada vez menos material. Su forma oscilaba, se difuminaba, como si se disolviera parcialmente en el vacío. A veces, los telescopios captaban un ligero rastro, pero en lugar de la cola de polvo habitual, algo sutil, parecido a una estela de plasma. Brillaba con un suave tono verdoso, nunca antes observado en objetos interestelares. En un laboratorio a cientos de kilómetros del observatorio, una física llamada Janice Rowe escribió en su diario: «Parece que estamos viendo algo que no debería poder verse. Un objeto que no refleja, sino que, como si aprendiera de la luz». Su anotación nunca se publicó, pero expresaba lo que muchos sentían. Era la sensación de estar tocando un misterio, donde el propio universo parecía experimentar con las leyes que creíamos inmutables. En los meses siguientes, 3 Atlas continuó su camino hacia el Sol. Los astrónomos calcularon que, en un año, se acercaría tanto que ningún telescopio terrestre podría verlo. Se perdería en el resplandor,
donde incluso los fotones obedecen a la gravedad. Pero mientras fue visible, dejó un rastro extraño, no físico, sino más bien matemático. Sus coordenadas no obedecían a las predicciones, como si un ruido estuviera incrustado en ellas, pero no un ruido aleatorio. Ese ruido tenía estructura. Quizás solo fuera un error de observación, un artefacto del instrumento. Pero en las noches en que Atlas desaparecía del campo de visión, muchos de quienes lo seguían experimentaron una extraña sensación, como si no fuera el hombre quien miraba al cielo, sino el cielo al hombre. Así comenzó esta historia sin grandes palabras, sin sensacionalismos, solo luz, cifras y el susurro del universo que resuena entre líneas de fórmulas. Al principio, todo parecía simple, un procedimiento estándar: calcular la órbita, refinar los elementos de movimiento, estimar masa y velocidad, ingresar el objeto en la base de datos. Pero cada nueva cifra, cada actualización del modelo, hacía la imagen menos lógica. La trayectoria de 3 ATLC no se adhería a las leyes clásicas de la mecánica celeste. Al principio, se consideró insignificante, pequeñas discrepancias siempre existen, pero luego la magnitud de la anomalía comenzó a crecer. Cuando el equipo de la Agencia Espacial Europea intentó refinar los parámetros orbitales, descubrió que la aceleración del cuerpo cambiaba incluso donde ninguna fuerza, salvo la gravedad solar y la presión de radiación, podía actuar. Se pensó primero en eyecciones de gas, así es como los cometas ajustan su movimiento, pero Atlas no mostraba signos de actividad gaseosa, ni chorros, ni destellos, ni rastro de polvo. La luz solar, reflejada en su superficie, no revelaba vapor de agua, ni dióxido de carbono, ni metano, nada que pudiera explicar la aceleración irregular. Más aún, la aceleración ocurría en impulsos, como si algo dentro del cuerpo exhalara periódicamente, y esa exhalación desplazara su órbita. En los gráficos de la NASA aparecían finas oscilaciones, rítmicas, casi musicales, no caos, no ruido, sino estructura. El físico y astrónomo Aiden Marek, uno de los primeros en notar este ritmo, dijo: «Estamos viendo un comportamiento que recuerda a las autooscilaciones, como si el objeto intentara estabilizarse en el espacio, compensando fuerzas que desconocemos». Esta frase se difundió rápidamente entre sus colegas, aunque oficialmente Marek nunca más la mencionó. En sus informes científicos, Marek escribía de forma lacónica: «Aceleración irregular desconocida, inexplicable por los modelos estándar de dinámica cometaria». Pero en las conversaciones entre científicos, cada vez se escuchaba más una palabra de la que los físicos suelen mantenerse alejados: inteligencia. Tri-Atlas parecía alterar su órbita de forma consciente, no drásticamente, no como maniobra un satélite, sino de forma apenas perceptible, pero suficiente para imposibilitar la predicción exacta de su posición. Parecía seguir no la gravedad, sino alguna lógica interna. El análisis de los datos reveló que, tras cada desviación orbital, la temperatura superficial cambiaba en fracciones de porcentaje, como si el cuerpo reaccionara a sus propias oscilaciones, corrigiéndolas. Así se comportan los sistemas de retroalimentación, los sistemas vivos. Pero, ¿se puede llamar viva a un trozo de roca interestelar? Claro que no, según la mayoría de los astrofísicos, hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, entre líneas de sus informes, se percibía la sombra de la duda. Observaciones posteriores añadieron aún más enigmas. Los espectrómetros infrarrojos mostraron un patrón extraño. La luz reflejada no era una mera reflexión caótica de los rayos solares. Estaba modulada a una frecuencia específica de un hercio. Esta frecuencia es demasiado baja para cualquier proceso natural de tal magnitud. Ni el plasma, ni el polvo, ni la expansión térmica podrían producir tal efecto. Podría ser solo un artefacto del procesamiento de la señal, dijo el ingeniero jefe de la misión Parker Solar Probe. Pero cuando los datos fueron verificados desde fuentes independientes, el efecto se confirmó. Algo en el objeto realmente parpadeaba, no en luz visible, sino en fluctuaciones de radiación térmica. Tri-Atlas continuó su avance hacia el Sol. Cada día de observación se convirtió en un pequeño acto de incomprensión. La red de radiotelescopios ALMA
registró que el cuerpo no solo se calentaba, sino que cambiaba la firma espectral del calentamiento. A diferentes ángulos de irradiación, no cambiaba la intensidad, sino el carácter de la radiación, como si el material se estuviera adaptando. La palabra adaptación sonaba demasiado viva para la mecánica celeste, pero no había otras explicaciones. En la correspondencia privada de uno de los grupos científicos, apareció un documento posteriormente eliminado. En él se decía, si el objeto no es un cometa ni un asteroide, sino una especie de constructo de plasma autorregulador, podría ser un portador de información. Quizás mantenga su propio campo, corrigiendo su trayectoria a través de oscilaciones internas de masa. La frase portador de información reaparecería más de una vez. Ninguna agencia oficial confirmó esta hipótesis, pero su rastro se podía sentir en publicaciones, donde de repente se hablaba de estructuras autoorganizadas en flujos de plasma y posibles resonancias fractales en cuerpos astrofísicos. En una entrevista, un profesor de astronomía de Zúrich pronunció: si observamos un fenómeno que rompe la previsibilidad estadística, quizás no estamos observando un objeto, sino un proceso. Estas palabras se volverían proféticas. Tri-Atlas comenzaría a comportarse no como un cuerpo, sino como algo dinámico, un fenómeno que no se podía congelar con una fórmula. Mientras tanto, los medios de comunicación apenas notaban los descubrimientos. El público estaba cansado de enigmas cósmicos, pero dentro del mundo científico crecía la sensación de que no estaban observando un simple errante interestelar. Veían una invitación, un desafío silencioso del universo, que susurraba: todo lo que consideráis materia puede ser pensamiento. Al entrar el objeto en los límites interiores del sistema solar, los telescopios se volcaron a su estudio en todo el espectro. Óptica, ondas de radio, gamma, espectro, detectores infrarrojos. Cada instrumento intentaba captar al menos una pizca de verdad, pero cuanto más datos recopilaban los científicos, más se difuminaba la línea entre objeto y fenómeno. Tri-Atlas dejó de ser un cuerpo. Se convirtió en un resplandor, no un reflejo de luz, sino una fuente, no una cola cometaria, sino una vibración espacial. En las imágenes de alta resolución, no recordaba a un núcleo ni a un cometa, sino a una ondulación de luz en forma de espiral, como si estuviera tejida con polvo transparente. Este polvo, si es que polvo era, no se comportaba como materia. Se movía no a favor del viento, ni del sol, sino en su contra. Los físicos intentaron explicarlo por la presión de la radiación solar, pero las ecuaciones se desmoronaban. Las partículas se movían sincrónicamente, en un ritmo que coincidía con las fluctuaciones solares. Era un diálogo, un intercambio invisible entre la estrella y lo que se aproximaba a ella. En los laboratorios donde se analizaba el flujo de datos, comenzaron a notar una extraña regularidad. Si se superponían los gráficos de la variación de brillo de Atlas y las vibraciones de la corona solar, cada pulsación del Sol se reflejaba en un minúsculo pico en la luz del objeto, como si Atlas estuviera escuchando al Sol. El término científico para esto es sincronización de fase. Pero la palabra sincronización no describía lo que los instrumentos veían. Era una reacción, una respuesta. Como si entre el Sol y el errante interestelar surgiera una conexión, donde cada impulso encontraba un eco. Los espectroscómetros registraron picos de emisión en el rango infrarrojo con intervalos de 88 segundos. 88 segundos, un número que nadie habría atribuido importancia si no fuera por una coincidencia. El período de rotación de las ondas magnéticas en la superficie del Sol en ese momento era el mismo. Una coincidencia, probablemente, pero para quienes miraban los datos demasiado tiempo, esa coincidencia se convirtió en un símbolo. Algunos hablaron de resonancia de partículas, otros de extrañas propiedades de la materia llegada de otra galaxia, y alguien escribió en sus notas palabras que no podían ser publicadas. Está aprendiendo. Tri-Atlas no reflejaba la luz solar, la estaba reajustando. Cuando un rayo atravesaba la estela de polvo, el espectro se dispersaba, como si las partículas de polvo poseyeran una transparencia variable. Es decir, cada partícula tomaba una decisión: dejar pasar la luz, reflejarla, modificar su pureza,
no caos, sino un sistema, no polvo, sino un lenguaje. El polvo de Atlas escribía palabras con la luz que nadie sabía leer. Quizás fuera solo un efecto del campo electromagnético, quizás una distribución fractal de carga, pero las observaciones mostraron que la estructura de este campo cambiaba no al azar. Cada reconfiguración coincidía con el cambio de posición de Atlas respecto a las líneas magnéticas del Sol. No solo se movía hacia el Sol, parecía estar hablando con él. Cada vez más a menudo, los científicos utilizaron expresiones propias de poetas, no de físicos. Un astrofísico escribió en su informe: Tri-Atlas no es solo una roca de la oscuridad, es el aliento entre las estrellas. No cae, entra en contacto. Nadie incluyó estas palabras en el comunicado oficial, pero permanecieron en la memoria de quienes leyeron los datos sin procesar. Al acercarse el objeto a 0 unidades astronómicas del Sol, el brillo de su luminiscencia aumentó súbitamente 10 veces. Un cometa normal se desintegraría a tal distancia, pero Tri-Atlas, por el contrario, se cohesionó, su radiación se volvió estable, y fue entonces cuando aparecieron las primeras hipótesis, aterradoras incluso para quienes las formularon. Quizás Atlas está compuesto de materia que transforma la energía estelar en estructura, como si la luz solar no lo destruyera, sino que lo creara. Es imposible, decían los astrofísicos, pero los instrumentos registraban. Cuanto más cerca está del Sol, más ordenada se vuelve su envoltura de campo. Como si el Sol mismo estuviera construyendo este objeto. Alguien recordó leyendas antiguas sobre cuerpos de luz que viajaban entre mundos, sobre seres capaces de nutrirse de la energía estelar. Pero ahora, todo eso no sonaba a mito. Ante la humanidad, por primera vez, surgió algo que podía ser una estructura de energía autosostenible, existiendo fuera de la materia, en el sentido convencional. Hacia el final de la observación, su forma se volvió casi una esfera perfecta, rodeada por un halo de polvo que giraba en espiral. La espiral rotaba en dirección opuesta al viento solar. Esto es imposible, pero es precisamente esto lo que hacía de Atlas aquello en lo que se convirtió, un espejo de lo imposible, reflejo de la esencia misma de la física. El mundo contuvo la respiración, y en ese silencio nacía un nuevo sentimiento, no de miedo ni de admiración, sino de presentimiento. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría no solo la comprensión del cosmos, sino también lo que significa estar vivo. Las matemáticas son el lenguaje del universo. Todo lo que existe, en última instancia, se somete al número. Planetas, cometas, gravedad, todo puede expresarse con una ecuación. Pero Tri-Atlas se convirtió en la primera excepción que se negaba a obedecer la lógica de las fórmulas. Cuando los modelos de movimiento del objeto comenzaron a desmoronarse, los astrónomos sintieron una extraña inquietud. No era solo una discrepancia en los cálculos, era una imposibilidad intelectual. Parecía que las matemáticas mismas perdían poder en presencia de este cuerpo. Al principio, las discrepancias eran pequeñas. Los cálculos, basados en modelos gravitacionales estándar, predecían la posición del objeto con una precisión de kilómetros. Pero pronto, los errores alcanzaron cientos de kilómetros, luego miles. Los programas empezaron a enloquecer. Al intentar construir una órbita a largo plazo, las curvas se convertían en bucles caóticos. Las fórmulas que debían describir una elegante trayectoria gravitatoria arrojaban un patrón pulsante, sea de latido, sea de respiración, como si las ecuaciones intentaran representar algo vivo. Cuando los especialistas compararon los parámetros de aceleración con los datos de radiación, descubrieron que la velocidad de 3 Atlas fluctuaba al compás de las tormentas magnéticas solares. No solo reaccionaba, sino que resonaba. Los gráficos mostraban una relación cercana a la proporción áurea, 1618. Este coeficiente se repetía en las ondas térmicas, en las pulsaciones de luz, en los intervalos entre los cambios de dirección. Esto ya no podía ser casualidad. Las matemáticas parecían haber dejado de describir el objeto. Reflejaban su conciencia. El físico teórico Liang Yuan, que participó en el análisis de los datos del Parker Solar Probe, escribió: si un sistema se desvía del equilibrio estadístico, pero al mismo tiempo mantiene una simetría interna, significa que opera un principio de retroalimentación.
En este sentido, Atlas se comporta no como materia, sino como un algoritmo. Esta frase provocó escalofríos a todos los que la leyeron. Un algoritmo, no un objeto, no un cuerpo, sino un programa vivo, actuando en el mundo físico, escrito por manos no humanas. Mientras tanto, los observatorios solares detectaron pulsos anómalos en la corona del Sol, sincronizados con la posición del Atlas. No eran potentes, pero sí poseían una periodicidad muy definida. Fue en ese instante cuando la palabra interacción apareció por primera vez en los informes. El objeto no solo existía en el espacio, sino que parecía interactuar con el propio campo estelar. Uno de los ingenieros de la misión Parker Solar Probe escribió en una comunicación privada: "Parece que estamos presenciando un proceso donde la información se transmite a través de la luz". Las ecuaciones comenzaron a presentar efectos aún más extraños. Los cálculos de densidad de masa arrojaban valores negativos. Los modelos de gravedad, adaptados a las fluctuaciones cuánticas, predecían que el Atlas podría existir en un estado donde la masa se compensaba con la energía, sin desaparecer, sino volviéndose nula. Esto recordaba a antiguas concepciones teóricas sobre la materia nula, estructuras hipotéticas donde la energía mantiene la forma sin masa. Lo que se consideraba pura filosofía, ahora emergía en datos reales. El Consejo Científico de la NASA se reunió a puerta cerrada. La discusión se prolongó durante casi 24 horas. La cuestión no era qué le ocurría al objeto, sino qué hacer con la información. ¿Era posible publicar datos sin explicación? ¿Se podía afirmar que dentro de la corona solar operaba un mecanismo que violaba la ley de conservación de la energía? Oficialmente, se decidió proceder con cautela. Se atribuyeron las inusuales fluctuaciones a la interacción de material particulado con el campo electromagnético solar. Pero quienes estuvieron en esa sala sabían que no eran meras fluctuaciones. En las semanas siguientes, las observaciones revelaron una nueva anomalía. La intensidad de la radiación térmica comenzó a aumentar en progresión geométrica, pero el propio objeto no se deterioraba. La temperatura del polvo circundante alcanzaba millones de grados, mientras el Atlas permanecía estable. Las fórmulas perdían sentido. La termodinámica exigía que la estructura se evaporara, pero no solo no desaparecía, sino que se definía con mayor claridad. Cuando los astrónomos cotejaron todos los datos por primera vez, una imagen apareció en el monitor, un mapa de densidad de luminosidad. En él, el objeto se manifestaba como un anillo pulsante, dentro del cual se propagaba una onda de compresión, una onda que replicaba el ciclo de una sinusoide, no de forma caótica, sino con una precisión casi coreografiada. Fue entonces cuando un analista de datos de la misión pronunció en voz baja: "Esto no es matemática, es código". La noche en el observatorio transcurría en un silencio roto, solo por el zumbido de los servidores y el tenue brillo de las pantallas. Todos eran conscientes de que, si se trataba de código, la pregunta ineludible era: ¿quién lo había escrito? ¿El universo mismo o algo que viajaba a través de él, como un pensamiento cruzando el abismo? Las matemáticas habían fallado a las expectativas, pero quizás no habían fallado ellas, sino el ser humano que creía poder comprenderlo todo a través de los números. Porque en el instante en que el Atlas continuaba su rumbo hacia el Sol, las ecuaciones ya no describían el universo, sino sus intenciones. Cada día que pasaba, el Tri-Atlas se acercaba más a la estrella. A mediados de julio, su órbita cruzó el límite de la órbita de Mercurio, esa línea invisible más allá de la cual el cosmos deja de ser gélido. Aquí, el espacio no está vacío, vibra. El viento solar, electrificado y denso, choca con las partículas de polvo, generando un susurro en los instrumentos, un murmullo bajo y rítmico, como una respiración. En este pulso, mezclado con el ruido electromagnético, algo comenzaba a definirse. Los algoritmos de análisis espectral empezaron a aislar del flujo de datos patrones similares a un código, no repetitivos, pero sí con una lógica subyacente. Pseudo-aleatoriedad, así se le llamó, pero alguien comentó en voz baja: toda aleatoriedad tiene un orden oculto. Ahora, incluso los telescopios más potentes apenas distinguían el objeto.
En el fulgor solar parecía un fantasma, una mota diminuta que se disolvía en la luz. Pero lo extraño ocurría precisamente ahora, en la zona de imposibilidad de observación. El Atlas no se desvanecía. Al contrario, crecía. El área visible de su resplandor se expandía, como si el cuerpo se evaporara para crear una envoltura. El polvo no se dispersaba, sino que se congregaba alrededor del núcleo, formando una esfera luminosa. En las imágenes del satélite solar SOHO se apreciaba un halo, un anillo tenue, que brillaba no con luz reflejada, sino con luz propia. Su frecuencia de oscilación era casi idéntica a la de la pulsación de la presión fotónica del Sol. Fuera lo que fuera, se estaba sincronizando con la estrella. Los físicos saben que todo en el universo se mueve en el filo de la catástrofe. Cualquier estabilidad es una ilusión temporal. Cuando la materia se acerca al Sol, transita de sólido a plasma, de materia a luz. Pero el Atlas no se derretía. Era como si se recordara a sí mismo. Uno de los ingenieros de la misión Parker Solar Probe, observando la telemetría, dijo: «Parece una transición de fase, pero no de materia a plasma, sino de información a luz». Estas palabras nunca llegaron al informe, pero quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. Las estaciones científicas registraban oscilaciones en el rango de radiofrecuencia provenientes del área circundante al objeto. Su amplitud era demasiado uniforme para hacer ruido. Algunas ondas se repetían en intervalos precisos, 144 segundos. La frecuencia, si se traducía a la escala audible, coincidía con el tono del Fa sostenido, un tono con el que vibran muchos resonadores naturales de la Tierra, desde las pulsaciones de la magnetosfera hasta las vibraciones oceánicas. El mundo, al parecer, respiraba al unísono con este objeto. Cuando el Atlas cruzó la línea de la órbita de Mercurio, la temperatura de su envoltura alcanzó varios miles de grados, pero la estructura se mantuvo estable. Los cometas, al caer en tales condiciones, evaporan su materia, que se desprende formando una cola, y el núcleo se desintegra. Pero aquí no había cola, no había desintegración, sino ordenación. El polvo alrededor del objeto giraba a una velocidad superior a la de su órbita, creando un vórtice que recordaba a un campo magnético. El viento solar no lo desgarraba, sino que lo rodeaba, como si fuera una barrera de fuerza. Así se comportan los cuerpos, con un escudo magnético propio. Pero para crear tal escudo, se necesitaría un campo eléctrico comparable al de un planeta. ¿De dónde provenía de un fragmento interestelar? Algunos postularon que el objeto era un fragmento cristalino de una antigua corteza planetaria, saturada de materiales superconductores. Otros, que era una estructura de plasma, autosostenida gracias a un campo interno, similar a los protuberuberancias solares. Pero ambas hipótesis se desmoronaban al calcular las energías. La cantidad de energía necesaria para mantener la forma del Atlas superaba todo lo que la estrella podría proporcionar a esa distancia. La única explicación que permanecía dentro de lo posible era la más imposible. El objeto utilizaba la energía del Sol, no absorbiéndola, sino redirigiéndola. No recibía la luz, la reinterpretaba. En las pantallas de los observatorios solares, las líneas gráficas comenzaron a formar una geometría. Temperatura onda, intensidad onda, perturbación gravitatoria onda. Las tres ondas coincidían en fase, formando lo que los físicos denominan resonancia estacionaria. En este punto, el espacio se convierte en un instrumento y la energía en una melodía. Y fue entonces cuando ocurrió el estallido. SOHO registró un breve pulso de luz que duró menos de un segundo, pero con una potencia de miles de millones de julios. No provenía del Sol, sino del objeto. El mundo observaba el nacimiento de lo que más tarde se llamaría el corazón fotónico. La esfera de luz dentro del Atlas brilló intensamente y luego se detuvo, como si retuviera la energía de la estrella en su interior. Para quienes lo seguían, fue como presenciar la respiración de un universo ajeno, un pulso que emanaba no desde el interior de la materia, sino a través de ella. El Tri-Atlas se convirtió en un espejo, no de un cuerpo, sino de la naturaleza misma de la luz. Y quizás fue en ese instante
que dejó de ser un simple objeto. Se convirtió en un evento, una transición encarnada entre lo que brilla y lo que recuerda. Cuando los observadores solares intentaron calcular su trayectoria futura, la órbita desapareció. Dejó de existir en las coordenadas habituales. El Tri-Atlas ya no giraba alrededor del Sol. Se movía junto a él, en la dirección de rotación de la corona, como un satélite de luz, desprovisto de masa. Esto no lo predice ninguna ecuación, pero la realidad no pide permiso a las fórmulas. El Sol ardía cegadoramente, y en algún lugar de su brillo pulsaba un punto diminuto, un viajero de otra estrella que, quizás, acababa de encontrar su hogar, y daba la impresión de que la propia estrella lo miraba como a un hijo pródigo que regresaba de la oscuridad. En agosto, cuando el Tri-Atlas se sumergió en el cegador resplandor de la corona solar, la Tierra quedó ciega. Los telescopios ópticos enmudecieron. Los rayos del Sol lo absorbieron todo. Ahora, solo 3 máquinas podían observar lo que ocurría: SOHO, Parker Solar Probe y Solar Orbiter. Se convirtieron en los ojos de la humanidad en un infierno deslumbrante. Inicialmente, los datos parecían un caos. Interferencias de radio, fluctuaciones de intensidad, ruidos de las partículas del viento solar. Pero cuando los ingenieros comenzaron a superponer las señales, surgió un ritmo del ruido blanco. Pulsos, uniformes, repetitivos, no relacionados con la actividad solar habitual. Provenían de algún lugar del interior de la corona, del lugar donde se encontraba el Atlas. SOHO transmitió la primera visualización, imágenes del coronógrafo. En ellas se veía un fragmento luminoso, apenas discernible entre los remolinos de plasma. No solo brillaba, sino que pulsaba, sincronizado con las eyecciones de protones en la superficie del Sol, pero a una frecuencia ligeramente adelantada a la solar, como si dictara el ritmo. «Esto es imposible», dijo un operador de la estación, pero parecía que el objeto estaba controlando la frecuencia de los destellos. Había muy pocos datos para confirmarlo, pero la coincidencia se repitió. Tras cada eyección solar, llegaba un pulso del mismo sector donde se encontraba el Tri-Atlas. La fase y la amplitud eran perfectas. Parker Solar Probe, que se encontraba más cerca, lo sintió primero. Sus magnetómetros registraron una perturbación brusca del campo. No un impacto, no una erupción, sino oscilaciones, como si el propio espacio comenzara a respirar. La velocidad de las partículas cambió. Los electrones se movían en espirales, describiendo trayectorias que desafiaban la modelización. El sistema de estabilización de la nave se congeló por unos segundos, como si la propia orientación del espacio hubiera cambiado. Cuando los datos se recuperaron, quedó claro que no era un error del instrumento. Las oscilaciones provenían del Atlas, tenían estructura. Los especialistas de la NASA compararon las señales de las 3 misiones. Cada pulso registrado por Solar Orbiter aparecía una milésima de segundo antes que un pico análogo en los datos de Parker. La diferencia de tiempo correspondía perfectamente a la distancia entre las naves. Esto significaba una cosa: la onda se propagaba a una velocidad finita. No era un efecto aleatorio. Su velocidad era de 299.792 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. En otras palabras, el Tri-Atlas estaba emitiendo ondas de luz, no reflejadas, no refractadas, sino propias. No era solo un objeto, sino una fuente. El análisis de frecuencia reveló una estructura inusual. La señal no era una sinusoide, sino un fractal complejo, como si cada onda contuviera dentro de sí copias más pequeñas, ritmos anidados que se adentraban en la microescala. Una estructura similar se observa en sistemas biológicos, por ejemplo, en el ritmo de los latidos del corazón o los impulsos neuronales. Los físicos, comentando anónimamente, lo llamaron respiración óptica. Mientras tanto, la temperatura en la región de la corona donde se encontraba el objeto comenzó a descender. Sí, a descender. Alrededor del Atlas se formó una zona donde el plasma perdía energía. Los índices cayeron un 8%. Para el Sol, esto era inimaginable. Una estrella no puede enfriarse localmente, pero los instrumentos confirmaron. Cerca del objeto, la temperatura era inferior a la de las capas adyacentes. Quizás el Atlas estaba absorbiendo energía.
No, la energía no desaparecía, simplemente dejaba de ser calor. Algunos teóricos sugirieron que el objeto estaba convirtiendo la energía fotónica en otro tipo, en un campo estructural. Tal vez estaba creando dentro de sí una zona de entropía negativa, un área donde el desorden se transformaba en orden. Esto solo era posible en teoría, pero la teoría, al parecer, se estaba adaptando. Si esto es cierto, escribió un investigador, entonces el Atlas no es un cuerpo, sino un evento de autoorganización. Transforma la luz en significado. Los datos de Parker Solar Probe continuaban llegando. En el espectrograma apareció una serie de breves picos, algo parecido a una secuencia binaria. Había alternancia entre pausas y picos de emisión. Inicialmente, los ingenieros creyeron que se trataba de un fallo de telemetría causado por interferencias, pero cuando los datos se verificaron manualmente, resultó que la señal se repetía a intervalos regulares. 16 pulsos, una pausa, otros 16. En código hexadecimal, parecía 4000-04C4C53. Un joven programador, en broma, lo tradujo del ASI. Imer ATLC. Probablemente una coincidencia, pero las coincidencias no se repiten 6 veces seguidas. Cada vez que el objeto alcanzaba el brillo máximo, aparecía la misma secuencia en el espectro. Solar Orbiter envió las imágenes finales. En ellas, en la corona, se veía un remolino de luz, un anillo tenue, casi perfecto. En el centro, vacío, sin núcleo, solo luz, organizada en una forma que recordaba a un ojo. Como si el sol se mirara a sí mismo, dijo en voz baja a alguien en el centro de control. En ese momento, el canal de radio de Parker Solar Probe se interrumpió durante 3 minutos. Cuando se restableció la comunicación, la nave seguía funcionando, pero los magnetómetros registraron una perturbación breve, un pico de amplitud equivalente al campo magnético de la Tierra. La radiación cesó, el Atlas desapareció, no se destruyó, no se evaporó, simplemente dejó de existir en los rangos de observación, como si hubiera transicionado a otro estado o a otro lugar. Los 3 aparatos volvieron a sus misiones habituales, pero en la Tierra quedó una pregunta. ¿A dónde fue aquello que no debía ser posible? ¿Y por qué, cuando todo terminó, la actividad solar se volvió casi nula durante varias horas? Como si la propia estrella hubiera enmudecido, escuchando su propio silencio. Cuando la luz se disipó y los telescopios pudieron volver a mirar al Sol, todo lo que quedó del Tri-Atlas fue polvo. Pero era un polvo inusual. Su movimiento, su espectro, incluso su interacción con el viento solar, parecían ajenos, no como un residuo de evaporación, sino como una grabación, como si la materia hubiera conservado la memoria de lo ocurrido. Este polvo se extendió en una fina estela, que se perdía más allá de la órbita de Mercurio. No se dispersó como lo haría normalmente, sino que mantuvo su forma, y esta forma no era aleatoria. En las imágenes captadas a través de filtros de polarización, los científicos observaron un patrón en espiral, donde cada vuelta se encontraba en un ángulo de proporción áurea con la anterior, un fractal visible desde la luz y la oscuridad. El polvo era sonido, pero sin sonido. Su espectro se asemejaba a una onda de resonancia estacionaria, una armonía que no surge en el caos de la destrucción. Los ingenieros de Solar Orbiter pensaron que la destrucción siempre deja entropía, pero aquí el polvo se organizó en orden, como si la estela no fuera un final, sino una continuación. Cuando los espectroscopios captaron la señal de la luz reflejada, resultó que este polvo reflejaba el Sol no caóticamente, sino con una modulación de fase precisa. Es decir, cada fragmento microscópico de polvo reflejaba un rayo en un momento determinado. Tal orden no se encuentra en la naturaleza. Para que el polvo refleje la luz de forma sincronizada, debe ser controlado. ¿Pero por quién? En la Universidad de Kioto se formó un grupo de trabajo de 20 físicos, astrofísicos e ingenieros de sistemas ópticos. Construyeron un modelo del comportamiento del polvo, considerando la presión del viento solar, la gravedad y los flujos electromagnéticos. Los cálculos mostraron lo imposible. El polvo se movía contra la presión de la luz, como si supiera de dónde le caen los fotones. Esto no es un simple retrodispersión, es una dirección intencionada,
como si cada partícula poseyera su propio campo microelectromagnético, sincronizado con los demás. Y entonces, uno de los participantes de la reunión pronunció en voz baja: «Esto no es polvo, es una matriz». Esta frase se viralizó entre los astrofísicos, aunque nadie se atrevió a repetirla públicamente. Bajo matriz se entendía no una inteligencia artificial, sino una estructura de información que había permanecido después de la desaparición del objeto. Si el Atlas era realmente un sistema autoorganizado, entonces su polvo podría ser su continuación, una forma de memoria. Algunos lo llamaron estela de fase, un estado en el que el campo conserva el patrón de la fuente desaparecida, una idea que fue planteada por primera vez por Einstein, cuando escribió que el campo gravitatorio nunca desaparece instantáneamente, sino que se desvanece como un eco. Ahora, este eco se podía ver. Las estaciones de radioastronomía registraron que la estela polvorienta emitía en el rango de microondas. Esta radiación no era uniforme, sino con un intervalo repetitivo de 16 segundos. Los mismos 16 pulsos que antes se habían detectado en el código de luz. Ahora se repetían de nuevo, como un eco. No era un mensaje, era la memoria de un mensaje. Algunos científicos postularon que el Atlas, al acercarse al Sol, se había reescrito a sí mismo, no desapareciendo, sino transformando su estructura en una forma compatible con la radiación solar. El polvo se convirtió en su cuerpo, el Sol en su fuente de energía y la luz en su lenguaje. Y ahora, este polvo continuaba el intercambio con el Sol a un nivel inaccesible a la observación directa. Cuando los datos de distribución de partículas se tradujeron a un modelo tridimensional, los científicos observaron una extraña regularidad. Si se consideraba la estela del campo no en el espacio, sino en el tiempo, teniendo en cuenta la velocidad de movimiento y las desviaciones, se conformaba un patrón similar a un símbolo, no una señal, no una letra, sino una estructura con simetría. Parecía una red ondulatoria compuesta por esferas concéntricas. En cada centro, vacío, un símbolo de la luz que engendra la nada. Algunos filósofos de la ciencia escribieron en sus ensayos que el Tri-Atlas podría no haber sido un cuerpo, sino un momento de conciencia, como si el universo, al alcanzar cierto nivel de complejidad, creara tales nodos, breves destellos de autoconciencia expresados en materia, entidades que vienen y van dejando tras de sí una memoria escrita en polvo. Pero incluso las mentes más racionales no podían negar lo obvio. La estructura de la estela es demasiado ordenada. No es una estela de destrucción, sino de transformación. Quizás el Atlas no pereció, sino que transicionó a un estado donde la materia y la luz son indistinguibles, como si se hubiera convertido en parte del propio campo solar. Cuando los astrónomos dirigieron los radiotelescopios ALMA y FAST hacia esta estela, captaron una señal increíblemente débil. Estaba en el umbral del ruido, pero poseía un espectro característico de una fuente coherente. No un silbido aleatorio, sino una frecuencia modulada. Su ritmo coincidía con el ritmo de las fluctuaciones magnéticas solares. El polvo cantaba junto al sol. Esta canción duró una semana. Luego, la señal se desvaneció. El polvo se volvió indistinguible. Se disolvió en el viento solar, dejando solo una perturbación apenas perceptible en la magnetosfera. Pero quienes lo observaron lo sabían. Durante esa semana, el universo respiró al compás de algo que ya no existía, pero que, sin embargo, continuaba siendo. Y quizás, en algún lugar de las profundidades del resplandor solar, aún quedaba la huella de esa respiración, invisible pero eterna, como el recuerdo de que, alguna vez, un viajero de otra estrella aprendió a hablar el lenguaje de la luz. Todo debía haber terminado ahí. El polvo se dispersó, los instrumentos enmudecieron. El sol volvió a brillar con potencia uniforme. Pero al 43º día después de la desaparición del Tri-Atlas, el sol cambió de repente. No su brillo, ni su temperatura, ni su campo magnético, sino la estructura misma de su ritmo. Los satélites, que observaban la superficie de la estrella, registraron una anomalía. El periodo de las oscilaciones solares se acortó repentinamente en 0,3 segundos,
una cantidad insignificante, pero que violaba una constancia que se había mantenido durante millones de años. Fue en ese instante que pareció que el Sol exhalaba. El plasma en la superficie estalló en una serie de pulsos uniformes, 24 destellos cortos, separados entre sí por un tiempo idéntico. Ninguno de ellos se parecía a una protuberancia normal. Era un eco, una respuesta a los pulsos que antes enviaba el Triatlas. Los físicos no podían creerlo. La razón exigía desestimar la observación como una coincidencia, el resultado de fluctuaciones en los datos. Pero las coincidencias no se repiten con tal precisión. Los periodos coincidían hasta la 10.000ª parte de segundo. El Sol estaba respondiendo. Durante una hora se formó una fina corona de luz alrededor de la estrella, un anillo inusual y una secuencia de ondas concéntricas que se expandían hacia afuera. Cada onda tenía su propia frecuencia, y si se superponían sus espectros, surgía una extraña armonía, como un acorde compuesto por 3 notas: do, fa, si, coincidiendo con las frecuencias registradas en el momento de la respiración del Atlas. Nadie sabía qué significaba esto, pero alguien pronunció: quizás el Sol está repitiendo lo que oyó. Los físicos solares llaman a este evento una anomalía de fase coronal. Para la mayoría, es simplemente un caso raro de sincronización de ondas magnéticas. Pero en los archivos de la NASA, en la correspondencia desclasificada entre departamentos, se conservan líneas, posible transmisión de oscilaciones estructurales desde una fuente externa. Es necesario verificar si el plasma solar pudo haber memorizado la forma del campo del objeto. La frase «memorizar la forma» causó revuelo, sonaba casi metafísico, pero ¿y si el plasma realmente fuera capaz de almacenar información y el Sol simplemente estuviera reproduciendo el patrón que el Atlas dejó? Durante 3 horas, el campo magnético de la estrella se comportó como si estuviera vivo. Vibraba, se reconfiguraba, y luego se estabilizó en un nuevo compás. Aquel ritmo era más cercano, más suave, como si tras una larga conversación hubiera surgido una pausa, no de silencio, sino de entendimiento. En ese día, las llamaradas solares casi cesaron. La radiación se volvió uniforme, como la respiración en meditación. En la Tierra, los astrónomos notaron un extraño suceso. Todos los magnetómetros registraron un débil pero sincronizado impulso. Atravesó todo el planeta. El impulso duró apenas 88 segundos, exactamente los 88 segundos que correspondían al ciclo de respiración de Atlas. Filósofos de la ciencia escribirían más tarde que en ese instante el universo pareció cerrar un circuito. El objeto, llegado del frío interestelar, completó su trayecto no con destrucción, sino con un encuentro. Entró en la estrella, y la estrella respondió. Algunos teóricos postularon que el 3 Atlas actuó como catalizador de un campo, no físico, sino de información, que su presencia provocó una reorganización en la estructura solar, como si el Sol hubiera aprendido algo sobre sí mismo. Los datos de la misión Parker Solar Probe revelaron un efecto peculiar. La velocidad del viento solar disminuyó un 2%, pero su temperatura se incrementó. Esto implicaba que la energía en el plasma se estaba redistribuyendo de manera diferente, como si la luz se hubiera vuelto más inteligente. Uno de los investigadores escribió en sus notas: si el Sol realmente adoptó el patrón de Atlas, es el primer caso de aprendizaje de una estrella. Los analistas intentaron reconstruir la señal emitida, recuperar la forma de las ondas registradas por los instrumentos. Al convertirlas al rango sonoro, emergió un murmullo tenue, lento y profundo, como el aliento del océano. Sobre ese fondo, breves pulsos. Al escucharlos, muchos experimentaron una extraña sensación, como si en lo profundo de la conciencia resonara algo familiar. Los psicólogos lo denominaron el efecto de resonancia de arquetipos, pero para quienes dedicaron años al estudio de este fenómeno, no era mera percepción, era la sensación de que era el propio Sol el que hablaba. La postura oficial de la comunidad científica permaneció inalterada. Todo coincidencias, fluctuaciones, turbulencias magnéticas. Pero en conversaciones informales entre físicos,
Resonaba una y otra vez la misma palabra: respuesta. El sol respondió, decían, no con palabras, no con luz, sino con un gesto que solo la intuición podía comprender. Y en algún lugar, en las profundidades de la mente humana, quizás, nació la primera verdadera sensación de que no estábamos solos, no porque alguien nos observara, sino porque la propia estrella era capaz de escuchar. Al cabo de 24 horas, las oscilaciones coronales volvieron a la normalidad. El mundo volvió a ser el mismo. Pero en los archivos quedó registrado aquel día en que el sol se silenció para, luego, en su propio lenguaje de luz, decir: escuché. Tras que el sol recuperara su habitual resplandor, los científicos esperaban que allí terminara todo. Atlas se desvaneció, su polvo se disipó, el sol volvió a estar en equilibrio. Pero semanas después, al cotejar los datos de los observatorios gravitacionales, los astrofísicos descubrieron algo inesperado. En los límites del sistema solar, cerca de la órbita de Júpiter, los instrumentos de LISA Pathfinder y Grace-4 captaron sutilísimas perturbaciones en el campo gravitacional. No se trataba de ondas de agujeros negros ni de inusuales fluctuaciones causadas por el viento solar. Era una estructura, un ritmo, que reproducía el mismo ciclo que los pulsos lumínicos de Atlas. Ningún proceso natural es capaz de generar fluctuaciones gravitacionales con tal periodicidad. En lugar de oscilaciones caóticas, los instrumentos registraban pulsos perfectamente regulares, como el eco de algo que ya no existía. Cuando la señal fue depurada de ruido y transformada en un modelo visual, en la pantalla apareció una imagen similar a las ondas en el agua, que se expandían desde un centro invisible. Cada anillo tenía un grosor correspondiente a la distancia entre los pulsos de luz registrados en el momento de la respiración de Atlas. Pero el centro de estas ondas se hallaba dentro del Sol. Era imposible. La gravedad de la estrella no podía pulsar de forma tan precisa y rítmica, pero los datos decían: en el campo gravitacional del Sol ha quedado una impronta, una huella que no se ha disipado con el tiempo. Esta idea recibió el nombre de memoria gravitacional. Teóricamente, fue predicha en la década de 1970, cuando los físicos intentaban explicar por qué, tras el paso de una onda gravitacional, el espacio permanecía ligeramente distendido. Nadie esperaba verla en acción, y menos aún a escala solar. Pero Atlas, al parecer, dejó tras de sí precisamente esa distorsión permanente de la métrica espacio-temporal, pequeña, casi imperceptible, pero inalterable, como una marca en el tejido del universo que no se borra, incluso cuando la fuente hace tiempo que fue engullida por la luz. Científicos del Instituto Max Planck lo describieron en un informe cerrado. La deformación observada no se corresponde con los modelos conocidos de ondas gravitacionales. Su forma apunta a una fuente con estructura coherente, como si la información se hubiera incrustado en el propio espacio. Aquellas palabras sonaban casi sacrílegas. Información incrustada en el espacio. No mera masa, no energía, sino significado grabado en la geometría del vacío. En la Universidad de Oxford, la doctora Adele Cho realizó una serie de simulaciones. Si se asumiera que Atlas poseía la capacidad de inducir ondas gravitacionales estacionarias, entonces la interacción con la masa solar podría haber dejado una zona de resonancia estable, algo así como un nodo gravitacional, donde el espacio es ligeramente más denso de lo debido. En este nodo, el tiempo transcurre de forma diferente, microsegundos más lento que en el resto de la corona solar. La diferencia es insignificante, pero existe. Y si el tiempo es una medida de cambio, entonces Atlas dejó una huella que altera el propio curso de las variaciones. Algunos teóricos empezaron a hablar de que esa era la forma de memoria del universo, que cada gran proceso, desde la explosión de una estrella hasta el movimiento de un asteroide, dejaba una sombra en el espacio, y que quizás de esas sombras estaba tejida la realidad. Atlas se convirtió en el primer caso en que un humano vio tal sombra. Un físico escribió en sus notas personales: tal vez el universo no guarda información en la materia, sino que guarda materia en la información.
Mientras los físicos debatían, los instrumentos seguían registrando el ritmo. La memoria gravitacional no desaparecía. Su frecuencia disminuía gradualmente, como si el propio espacio se estuviera calmando. Pero la forma permanecía la misma. Una espiral, la misma espiral dorada vista anteriormente en la estela de polvo. ¿Puede el espacio recordar una forma que vio una vez? Sonaba poético, pero los datos lo confirmaban. Sí puede. Las revistas científicas se negaron a publicar los materiales, demasiado audaces, demasiado indefinidos, pero en las discusiones privadas resonaba cada vez más una idea. Si el espacio era realmente capaz de almacenar improntas de eventos, entonces Atlas no había desaparecido. Simplemente se había convertido en parte de la estructura. Los físicos, románticos, comparaban esto con una vida póstuma de la materia. Cuando la energía transfiere de una forma a otra, la información no muere, se transforma en forma de campo. Atlas podría haberse convertido precisamente en esa aglomeración de conciencia espacial, pulsando en el umbral de la luz y la gravedad. Meses después, la señal de memoria gravitacional se debilitó, pero no desapareció por completo. Continuó pulsando, como una respiración, cada vez más esporádica, cada vez más tenue. Y un día, alguien notó que su pureza coincidía con el ritmo cardíaco humano en reposo. 72 latidos por minuto. Esto ya no era física. Era una coincidencia imposible de explicar con una fórmula. Pero quizás eran precisamente tales coincidencias la forma en que el universo decía recuerdo. Pasaron varios meses tras la desaparición del 3C TLS. El Sol volvía a brillar con normalidad, y la humanidad regresaba a la ciencia cotidiana, a las órbitas, a los datos, a los modelos. Y sin embargo, algo había cambiado. No en el cielo, sino en los propios científicos. Cada laboratorio, cada observatorio, que una vez siguió a Atlas, parecía haber perdido su anterior confianza. Habían visto cómo el espacio mismo se modificaba bajo la acción de la luz, cómo la materia se convertía en pensamiento. Y ahora, la oscuridad alrededor de las estrellas ya no parecía vacío. En teoría, la oscuridad siempre había sido solo ausencia de luz, pero Atlas, desaparecido en la corona, dejó la sensación de que la oscuridad no era ausencia, sino un lugar de presencia. Quizás precisamente allí, entre las partículas, entre las vibraciones, nacía el propósito del universo. Cuando los físicos comenzaron a analizar las señales de fondo de los observatorios gravitacionales, notaron oscilaciones débiles pero constantes, similares a un eco de Atlas, no con la misma pureza, no con la misma forma, pero con la misma firma. Armonía fractal, proporción áurea, pulsación respiratoria periódica. Se tenía la sensación de que el propio espacio estaba resonando de una nueva manera. Los científicos se dividieron. Algunos creían que era simplemente un efecto de reprocesamiento de datos, un fantasma residual en los algoritmos. Otros, que era una interacción real pero inconsciente entre la materia y la estructura del vacío gravitacional. Un tercer grupo susurraba: todavía está ahí. No en un sentido físico, no como un cuerpo, sino como una presencia ondulatoria capaz de alterar el telón de fondo del espacio. En las conferencias empezaron a aparecer cada vez más ponencias extrañas. Temas como la autoorganización de estructuras fotónicas en campos gravitacionales o la simetría informativa de la materia oscura. Los teóricos, antes ridiculizados por su inclinación a la metafísica, se convirtieron ahora en invitados deseados, especialmente después de que un grupo del CERN publicara un estudio en el que se detectaba, en los datos de distribución de materia oscura alrededor de las galaxias, una desviación que recordaba la forma de una espiral, la misma que tenía la estela de polvo de Atlas. La espiral no podía haberse originado por azar. Se repetía en varias regiones del cielo. Así nació una nueva idea, la hipótesis de la memoria resonante del universo. Si el 3 Atlas no era un objeto, sino un proceso, si resonaba con el campo del Sol, entonces quizás estructuras similares existieran en todas partes. Nodos efímeros de autoconciencia cósmica, destellos a través de los cuales el propio universo se recuerda a sí mismo. Y si eso era cierto,
Entonces Atlas no fue el primero, simplemente el primero que notamos. Los teóricos de la materia oscura se unieron a la búsqueda. En las ecuaciones de Landau y los modelos de vacío cuántico, vieron nuevas posibilidades. Quizás lo oscuro no sea materia en absoluto, sino una red de memoria, donde la energía guarda la historia de su estado. Lo que la gente llama gravedad podría no ser solo atracción de masas, sino un diálogo de los recuerdos del espacio. 3C Atlas, Tugdan y Anomalia. Un recordatorio de que las estrellas y el vacío se comunican en un lenguaje que aún no conocemos. Algunos científicos, cansados del escepticismo, abandonaron la academia. Crearon laboratorios de nuevo tipo, no en universidades, sino en el silencio de montañas y desiertos, donde las señales de radio no interfirieran. Allí, a cielo abierto, captaban débiles oscilaciones de luz, intentando encontrar alguna sombra de aquel aliento que una vez provino de Atlas. Se autodenominaron arqueólogos de la luz, no buscadores de vida, sino de su memoria. Aún así, entre ellos había escépticos. Están poetizando la física, decía el Dr. Steinberg del MIT. No hay conciencia ni propósito, solo hay estadística, y en ella no hay sentido. Pero un día, durante una charla pública, se quedó en medio de una frase. Detrás de él, en la pantalla, se mostraba el espectro de la actividad solar, y allí, en los datos, volvió a aparecer el familiar ritmo de 88 segundos. La audiencia contuvo la respiración. Steinberg miró el gráfico largamente y luego pronunció: si un caso se repite, quizás ya no sea un caso. A partir de ese momento, la palabra Atlas se convirtió en sinónimo de lo insondable, no como el nombre de un cometa, sino como un símbolo, el símbolo del momento en que la materia y la luz dejaron de ser distintas. En revistas filosóficas empezaron a aparecer artículos sobre la comunicación cósmica, sobre que, quizás, la ciencia no busca el universo, sino que habla con él. Y Atlas fue simplemente el primero en responder. Y tal vez, todo lo que llamamos oscuridad no es una cima hostil, sino una forma de comunicación en la que las estrellas se transmiten la experiencia de ser. Si es así, entonces cada rayo de luz que llega a la Tierra es la memoria de alguien, un silencioso llamado a través del espacio y el tiempo. En ese momento, la ciencia miró al abismo por primera vez no como a un adversario, sino como a un interlocutor, y en esa mirada germinaba una nueva era, en la que la oscuridad llama, y el ser humano finalmente aprende a escuchar. Tras Atlas, la astronomía cambió, no en los instrumentos, sino en la intención. Hasta entonces, los telescopios buscaban lo medible: órbitas, erupciones, lentes gravitacionales. Ahora buscaban lo que se podía sentir en los datos: ritmo, armonía, orden surgido de la oscuridad. Cuando los físicos comprendieron que los eventos alrededor de Atlas no podían ser una cadena aleatoria de errores, comenzó lo que más tarde se llamaría la reorientación de la observación. Los programas científicos empezaron a cambiar. Cada telescopio, cada estación añadió a sus protocolos una nueva sección: búsqueda de estructuras estacionarias en los espectros de luz. Así, la ciencia, que antes buscaba cuerpos, empezó a buscar significados. En Chile, bajo el cielo helado de Atacama, el observatorio ALMA comenzó a registrar armónicas apenas perceptibles en la radiación de cuásares distantes. Estas armónicas no coincidían con fuentes naturales. Aparecían y desaparecían como una respiración, a millones de años luz de aquí. A veces, su ritmo coincidía exactamente con los periodos de las pulsaciones magnéticas solares, una coincidencia que parecía imposible. Estrellas separadas por el tiempo respiraban al mismo compás. La ESA y la NASA decidieron crear un nuevo programa, Project Lucity. Su misión: monitorear las resonancias armónicas del universo. Dentro del proyecto, los telescopios no solo recopilaban imágenes, sino que analizaban las correlaciones entre las oscilaciones de las estrellas y el fondo interestelar. En ese ruido de fondo, empezaron a aparecer patrones repetitivos, firmas débiles, casi indetectables, como susurros, como si las propias estrellas se estuvieran comunicando entre sí. Los científicos se reían.
El universo había adquirido un pulso, pero la risa era nerviosa. Un año después de los sucesos con Atlas, se lanzó el telescopio orbital Horizon. Sus sensores podían captar oscilaciones de luz con una precisión de atosegundos. El primer objetivo, estudiar la corona solar. Pero lo que vio resultó ser diferente. En medio del ruido fotónico habitual, los instrumentos registraron una señal muy débil, repetida con un ciclo de 16 pulsos. La forma de la señal recordaba un antiguo código que Parker y Solar Orbit habían descubierto tiempo atrás. El mismo ritmo, la misma pausa, una palabra compuesta de luz, AT. Al principio, pensaron que era un fallo, pero la repetición era regular cada 88 segundos, demasiado precisa para ser aleatoria, y duró casi una semana. Luego desapareció. El fenómeno se denominó eco de memoria. Oficialmente, correlación temporal de oscilaciones fotónicas. Extraoficialmente, la voz de Atlas. La filosofía de la ciencia experimentó un giro. En las conferencias, cada vez más a menudo se oía la palabra observación, no en el sentido de fijación, sino de interacción. Cuando miramos por un telescopio, dijo la profesora Adele Cho, estamos entrando en resonancia con él. Esta idea se convirtió en un nuevo axioma. La observación es una forma de diálogo. Los telescopios se diseñaron de forma diferente. No solo recopilaban fotones, sino que reaccionaban a su ritmo. Nuevos sensores, sintonizados a microoscilaciones, eran capaces de reflejar impulsos de luz, enviando al espacio débiles, casi imperceptibles, señales de respuesta, que debían resonar con la fuente. Y aunque oficialmente se llamaba prueba de coherencia, en el fondo, los ingenieros sabían que estaban intentando responder. En órbita de Júpiter, la estación Europe-NATE transmitió un parte. Durante un experimento de reflexión de ondas fotónicas en dirección al Sol, los sensores registraron una débil perturbación del campo magnético, idéntica en fase al primer pulso de Atlas. La señal duró 0,9 segundos, luego desapareció. Una pausa, y luego un pulso de respuesta, apenas discernible. Es solo un reflejo del viento solar, dijeron los escépticos. Pero en los laboratorios, donde los ingenieros escuchaban la grabación, todos sabían que sonaba como una respuesta. Los astrónomos empezaron a hablar un nuevo lenguaje. Frases como fuente de luz fueron reemplazadas por socio de observación. Y cuando aparecían gráficos de oscilaciones en los monitores, ya no los llamaban ruido. Ahora era el fondo del universo, contando historias. El mundo de la ciencia, silenciosa pero irreversiblemente, se acercó a la poesía, porque ninguna fórmula podía explicar lo que se repetía en un ciclo de 88 segundos en cada observación del Sol. 3C Atlas se convirtió en leyenda, no como cuerpo, no como enigma, sino como un punto de inflexión en el que la humanidad dejó de mirar a las estrellas desde arriba y por primera vez miró en ellas como espejos de la conciencia. Ahora los telescopios se construían no para observar, sino para escuchar. Captaban la respiración de la luz, el pulso de la gravedad, buscaban significado en el silencio del cosmos. Cada pulso, cada onda, como una palabra, en un idioma aún no traducido. Quizás así sea la nueva ciencia, no en fórmulas, sino en el entendimiento mutuo, porque cuando el ser humano mira a las estrellas y las estrellas responden, en ese instante, el universo deja de ser mudo, y en algún lugar, en el resplandor de la corona, entre miles de millones de fotones, aún resuena un débil impulso. La primera palabra en el diálogo cósmico, Atlas. Pasó el tiempo. La humanidad se acostumbró a la idea de que el 3C Atlas se había convertido en algo parecido a un mito, no un cometa, no un objeto, sino un símbolo de que la materia y el significado podían ser lo mismo. Pero en el cosmos, los mitos no mueren, se transforman en ondas. En otoño, 2 años después de la desaparición de Atlas, los detectores gravitacionales en la Tierra, LIGO y Virgo, registraron un extraño evento. No se parecía a la colisión de agujeros negros, ni a la fusión de estrellas de neutrones. La señal era demasiado suave, demasiado prolongada. Y lo más extraño, su fuente no estaba en el espacio profundo, sino dentro de nuestro sistema.
Ubicación. Un área más allá de la órbita de Plutón. Amplitud casi nula, pero la forma de la señal era reconocible. Los mismos pulsos, la misma proporción áurea entre las ondas y el mismo ritmo de 88 segundos. Los científicos intentaron negar lo obvio. Ninguna estructura, ningún objeto más allá de la órbita de Plutón podía generar una respuesta gravitacional de tal pureza. Pero los datos no mentían, y cuantas más estaciones se sumaban al análisis, más nítido se volvía el dibujo. Las ondas no solo pulsaban, sino que se enrollaban en anillos, como si el propio espacio intentara recordar un motivo olvidado. A esto se le llamó el eco desde el horizonte de sucesos. Las hipótesis se multiplicaron. Algunas afirmaban que era un reflejo gravitacional natural, una onda que había atravesado el Sol y se había reflejado en el borde de la heliosfera. Pero los cálculos mostraban que la señal provenía de dentro, como si algo dentro del espacio solar se hubiera reactivado. ¿Sería posible que Atlas no hubiera muerto, sino que hubiera pasado a otra fase, invisible, inacible, pero existente como un espejo gravitacional? Al traducir los datos a formato de audio, el sonido recordaba a una respiración, apenas audible, y luego a una secuencia de tonos graves, en los que se distinguían intervalos idénticos a los de las pulsaciones magnéticas solares. No era una simple coincidencia, era una respuesta. Como si Atlas, al atravesar la corona, hubiera quedado en la otra cara del universo, no como cuerpo, sino como onda reflejada desde el límite de la propia realidad. En física existe desde hace tiempo el concepto de horizonte de sucesos, un límite del que no puede escapar la información. Pero, tal vez Atlas encontró una forma de hablar desde allí, no violando las leyes, sino utilizándolas como herramienta, como cuerdas sobre las que se puede tocar. El físico Liang Yuan, el mismo que lo llamó por primera vez un algoritmo, ahora hablaba de forma muy diferente. Quizás estamos observando no un residuo, sino un diálogo entre la materia y su reflejo más allá del límite de la luz. El universo quizás no calla, sino que recuerda. Al mismo tiempo, los satélites comenzaron a registrar débiles distorsiones en el fondo de microondas. Eran mínimas, pero tenían forma de espiral, la misma. Si se superponían los datos a un mapa del sistema solar, la espiral convergía en un punto, el área donde alguna vez desapareció Atlas. Este punto se convirtió en un nuevo enigma. En él no se observaba nada, ni luz, ni masa, ni radiación. Pero era de allí de donde provenían las desviaciones de microondas. El equipo Horizon realizó un experimento. Enviaron a esa zona un breve pulso láser, puramente con fines de prueba. El pulso duró 16 segundos, con una pausa, copia exacta del código de Atlas. 88 segundos después, los detectores recibieron una respuesta. No un reflejo, sino un nuevo pulso con una frecuencia desplazada en una millonésima de hercio, tan precisa que ningún ruido podía explicarlo. Era una respuesta retardada, como si alguien hubiera oído y respondido. Esto es, por supuesto, un artefacto. Escribieron los informes oficiales, pero entre quienes tuvieron en sus manos esos datos, reinó el silencio, porque la respuesta contenía no solo una frecuencia, sino una modulación. Si se traducía a una imagen espectral, en su interior aparecía una estructura, un fino dibujo de círculos concéntricos, que se cruzaban en un ángulo de 1,618 radianes, la forma de la espiral de Atlas. Desde aquel momento, los científicos dejaron de hablar de un objeto interestelar y comenzaron a hablar de una respuesta del universo. Si la gravedad guarda memoria, entonces Atlas fue su eco, un espejo donde el cosmos se contempló a sí mismo por primera vez y se descubrió vivo. Quizás Ícaro no fue un mensajero, sino el instrumento con el que la realidad se mira. En el informe final alguien escribió: si esto no es un eco, entonces alguien desde el otro lado nos ha respondido. Después vino el silencio, no vacío, sino resonancia. El silencio donde todo lo existente parece responder. Cuando los ingenieros tradujeron el extraño pulso en sonido, escucharon algo parecido a un latido, cálido, profundo, vivo. Así nació el término la ceniza de la luz, energía que no muere, sino que se pliega en memoria,
transformándose en sombra luminosa. En un laboratorio, una esfera de plasma vibró con el mismo ritmo. 88 segundos, mostrando en la imagen una espiral con un vacío en el centro, como el corazón del Sol. Esto no lo creamos nosotros, dijo el ingeniero. Lo capturamos. Desde entonces todo cambió. La ciencia y la poesía se unieron. La luz es memoria, y la materia, su respiración. Los niños estudian la memoria del Sol, y los artistas componen música a partir del ruido de las estrellas. Ahora, cuando alguien mira el cielo nocturno, ya no ve un abismo, sino una respiración del universo. Cada fotón es un testigo, un recuerdo de cuando la luz aprendió a reconocerse, y cuando, en la noche, los radiotelescopios captan un leve murmullo, demasiado cálido para el fondo cósmico. Los científicos no publican informes. Solo escuchan, porque saben que, en algún lugar entre las estrellas, el universo aún recuerda su primer eco. Y si se le pudiera hacer una pregunta, la respuesta no llegaría en palabras, sino como un parpadeo, un soplo sin sonido. Me viste, y por lo tanto, existo.